Buenos días, ¿cómo les va? Arrancamos la semana, un lunes espectacular para compartir. Les quiero contar que la temperatura parece casi verano, 19 grados 6 décimas, esa es la sensación térmica en estos momentos. Y está bueno para aprovecharlo porque lo vamos a tener por muy poco tiempo. Entiendo que, por ejemplo, en el sur de Córdoba, provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, está lloviendo muy pero muy fuerte, inclusive hay alerta meteorológico, posible caída de granizo, vientos muy pero muy fuertes, y acá en Capital Federal todavía podemos disfrutar de esta primavera-veranito que nos va a durar hasta esta noche porque se esperan fuertes lluvias también a partir de esta noche. A disfrutar, a cuidarnos del sol. Recuerden, hoy vamos a hablar de este tema también porque tiene que ver con la encuesta de la semana. ¿Cada cuánto te expones al sol? ¿Y en qué sentido te lo estamos preguntando? Hay mucha gente, por una cuestión cultural, que tiene el hábito de exponerse al sol. Voy a quemarme, voy a tostarme, me paso 2 o 3 horas, me voy a la plaza, me pongo así mirando el sol para tomar cierto color. Sabemos ya en estos últimos años que eso no está para nada bueno, porque esto obviamente implica un riesgo latente para tener y para padecer cáncer de piel, pero este hábito no es fácil de erradicar, así que vamos a iniciar con esta pregunta que te hacemos y te vamos a hacer durante toda la semana. Y el día viernes estaremos hablando con una especialista acerca de los recaudos que uno debería de tomar. ¿Cuántas veces por semana estás expuesto al sol? Esa es precisamente la pregunta. www.tvpublica.com.ar, esa es la página web donde tenés que ingresar y poder contestar. También podés meterte en www.facebook.com/Red de Salud. Allí está disponible 24 horas del día el doctor Sergio Snieg, que hoy está con una rinitis alérgica brutal. Los médicos también se enferman. En un ratito vamos a preguntarle qué es lo que le pasa al pobre doctor Snieg, que trabaja diariamente para todos ustedes y para nosotros también. Bueno, hablaremos también de temas muy interesantes que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, qué tipo de enfermedades, cómo conocerlas, cómo detectarlas, cuáles son los síntomas y fundamentalmente cómo prevenirlas y cuáles son los cuidados. Vamos a hablar del duelo, del proceso del duelo frente a una pérdida. ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Cómo identificar la tristeza y cómo diferenciarla de una depresión? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Existe un proceso general para todos los seres humanos? ¿Debemos respetar los tiempos? También estaremos hablando con un especialista al respecto. Y vamos a hablar de algo fundamental que tiene que ver con la manipulación de los alimentos. Hábitos de higiene que tenemos que incorporar a la hora. La semana pasada hablábamos del huevo y esto generó como una gran revolución. Inclusive uno comentaba entre conocidos, efectivamente escuchaste que a los huevos no hay que cepillarlos, que hay que guardarlos en la heladera. Bueno, son todas cosas que uno va aprendiendo, gracias a Dios, en este ciclo. Así que hoy vamos a aprender un poquitito más acerca de la manipulación de los alimentos, que sabemos que es fundamental. Y esto está directamente relacionado con la primera nota que vamos a compartir, que tiene que ver con el botulismo. ¿Qué es el botulismo? ¿Por qué está relacionado con los alimentos que vienen enlatados? ¿Y cuáles son los síntomas que están también identificados con un problema en el sistema nervioso central? Escuchamos atentamente. El botulismo es una enfermedad que produce un agente que se llama Clostridium botulinum. Es básicamente una intoxicación alimentaria. Este agente que te cuento está en la tierra, es muy antiguo y tiene la capacidad de ser anaerobio, o sea, no puede vivir en contacto con el oxígeno. Razón por la cual las enfermedades que da siempre tienen que ver o con algún ingreso al organismo a través de la piel o a través de la ingestión. La ocurrencia de la enfermedad en los animales se da en mamíferos y en aves, y en el humano es bastante complicado. Básicamente tiene que ser a través de un alimento que le tiene que permitir a la gente producir su toxina, porque es un agente que el microorganismo genera una toxina. Y lo bravo de esto es la toxina botulínica, que hay diferentes tipos de toxinas. Al ingerir una toxina, ingresa al organismo y genera al principio unos cuadros gastrointestinales, que pueden ser náuseas, dolores abdominales y demás, que después, dependiendo del tiempo y de la cantidad de toxina que se ingiere, da un cuadro que es mucho más severo y que puede ser letal, dependiendo de la cantidad. El periodo de incubación de la enfermedad suele ser entre 18 y 36 horas, aunque en realidad puede aparecer antes si la ingestión de toxina es muy alta, o puede llegar hasta 8 días, dependiendo de lo mismo.
La clave de esto para detectarlo es, bueno, averiguar bien cuál fue el alimento que comió esa familia o que pudo haber alimentado ese grupo humano determinado y hacer estudios sobre ese alimento para ver si está la presencia o no de la toxina. Hay que actuar muy rápidamente debido a que la enfermedad es grave y se puede contrarrestar con un toxoide, digamos, con una antitoxina de alguna manera que es mucho más eficiente si uno lo hace rápidamente. En todos los casos, digamos, el tratamiento más eficaz es la prevención, ¿no? Si estamos ya frente a la enfermedad, el asunto es aportar suero que tenga la antitoxina, en el caso de humanos. En veterinaria no se da demasiado porque realmente cuando empiezan los casos son poblacionales y son bastante severos. Por lo general lo que se prefiere hacer es la profilaxis, es evitar que aparezcan las enfermedades. Y en el caso del humano tiene que ver con el control de la comida, que es tener mucho cuidado con qué uno se alimenta, si se hacen conservas caseras, asegurarse que esas conservas estén esterilizadas, que estén correctamente conservadas. Cuando uno abre un alimento y se da cuenta que tiene un olor extraño o que incluso hay gas en la lata, que está hinchada la lata o la comida, entonces eso da cuenta de que no tenemos que usarlo y hay que tener en cuenta que puede estar tanto en los vegetales como en los animales, o sea, no es algo que esté solamente en comidas de origen animal. Bueno, en todos lados puede estar. Hay pautas que obviamente recién el veterinario hacía referencia, que tienen que ver con una lata hinchada o una lata que al abrirla tiene mal olor el alimento que está adentro. Y esto son precauciones que tenemos que tomar siempre, ¿eh? Y hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. ¿Cómo le va, señor rinitis alérgica? ¿Bien, vos? ¿Te sentís mal, Sergio? No, estoy bárbaro. Bueno, él siempre está de buen humor, pese a sentirse mal, esto se los digo yo. Quería ampliar con el tema del botulismo, que se reconocen 3 formas de botulismo. El botulismo alimentario, que es el que dábamos cuenta recién en la nota. El botulismo por heridas, que se produce cuando uno se lastima y está en contacto con la tierra y no se desinfecta bien. También puede y por pasar. otro lado, el botulismo neonatal. Por eso se recomienda que los bebés menores de 1 año no consuman miel, porque en la miel hay esporas, que sería algo así como la semilla de esta bacteria del Clostridium botulinum. Y se desarrollan muy bien en el intestino del bebé, que todavía no tiene las defensas como para contrarrestarlo. Por eso está contraindicado que los bebés menores de 1 año coman miel. Mira, uno le encuentra la explicación lógica a algo que internamente tenemos casi todos incorporados, que los bebés antes de 1 año no pueden consumir miel. Bueno, tenemos tus consultas a través del Facebook. Sergio, escuchamos. Bien, vamos a contestarle primero a Florencia de La Plata, que nos dice que su nene de 6 años tiene broncoespasmos a repetición, que lo están tratando con budesonide y quiere saber si sí o sí va a ser asmático y cuándo se le puede sacar el budesonide. A ver, asma es igual a broncoespasmos a repetición. Decirlo de una forma o decirlo de otra es exactamente lo mismo. No es que esto, si se prolonga en el tiempo, es asmático. Por ahora es asmático, puede ser leve, moderado o grave. El budesonide tiene 2 formas de actuar. Por un lado, previene el broncoespasmo y por otro lado, sensibiliza los bronquios ante la necesidad del Ventolin, del salbutamol, para que respondan mejor, en este caso, a la droga. Así que no te asustes con el diagnóstico de asma. Puede ser que un día no necesite más el budesonide y mires para atrás y digas, uy, mira, ¿cuánto hace que no tiene un broncoespasmo? Como 5 años. Y bueno, ya estará curado. Claro, y aparte uno lo entiende porque la preocupación de una madre con un diagnóstico de asma puede estar íntimamente relacionado con el desarrollo que ese chico pueda tener, por ejemplo, que pueda correr, que pueda desenvolverse, pueda jugar al fútbol. Y en realidad ningún deporte está contraindicado para el asma. Ninguno, salvo el asma grave, claro, que es el que uno está sintomático entre crisis con crisis muy frecuentes. Ese puede llegar a ser que tenga algún problema para hacer algún deporte, pero en general el deporte es una indicación del asmático, no una contraindicación. Bueno, otra consulta. Nahuel López dice que tiene conjuntivitis y quiere saber si tiene que quedarse en casa o puede salir a tomar aire, si necesita guardar reposo. La conjuntivitis se contagia en forma muy fácil cuando uno se acerca a otro que está con el ojo, se llama pegoteado, o con el ojo rojo, con mucha secreción purulenta. No hace falta que te quedes en casa, pero si salís no estés cerca de otra persona, cosa que no lo puedas contagiar nada más que eso. ¿Anteojos sirven, por ejemplo, para prevenir el posible contagio entre uno y otro? Sí, sirve. Y por otro lado, lo que pasa con la conjuntivitis es que uno tiene cierto grado de fotofobia, le molesta la luz. Entonces los anteojos oscuros lo protegen a uno y le da cierto bienestar.
Y otra cosa de la conjuntivitis, que muchas veces uno no sabe, que hay conjuntivitis más severas que inclusive pueden llegar a provocar la lesión de la córnea y que hay que ir al médico y que no hay que automedicarse y ponerse las gotas. Claro, no hay que automedicarse. Hay una forma de conjuntivitis que es la conjuntivitis hemorrágica y esto se transmite muchísimo más fácil entre todos los miembros de una familia, tiene una evolución mucho más larga, el ojo rojo como diablo te queda, así como asusta, y esto necesita tratamiento con antibiótico local, con corticoide local, y esto lo maneja el oftalmólogo. Fundamental. Hay mucha conjuntivitis en este momento dando vuelta a propósito de la alergia, ¿no? El polen. Y... Es que es muy difícil de diferenciar si es una conjuntivitis viral, bacteriana o alérgica. Eso lo va a hacer el oftalmólogo, pero habitualmente igual se ponen gotitas con antibióticos. Bueno, www.facebook.com/Red de Salud. Allí tenés la posibilidad de ingresar, mandarnos tus consultas y también a través del mail que es reddesalud@tvpublica.com.ar para aquellos que todavía no han incursionado en Facebook. Hablamos de un tema muy importante que todos debemos de tomar conciencia de. Lo básico está en la higiene. Cuando hablamos de enfermedad, siempre la principal prevención es el lavado de manos, por ejemplo. En la manipulación de los alimentos, esto tiene que ser fundamental. Escuchamos a una especialista que nos indica qué debemos hacer justamente para manipular los alimentos que especialmente les damos a los más chicos. Para que la alimentación de nuestros niños sea saludable, no solo es importante elegir los alimentos que le vamos a ofrecer, sino también el poner mucha atención en la importancia de la higiene en la preparación y en la conservación de estos alimentos. Hablamos de la higiene de la persona que prepara la comida, la importancia del lavado de manos, la importancia del cuidado en su vestimenta, el tener el cabello recogido, el cuidado de las tablas de picar, el cuidado de no mezclar alimentos crudos con cocidos, utilizar los mismos cubiertos para el trabajo con unos y otros, y también extremar los cuidados en cuanto a la conservación de los alimentos ya preparados. También es importante observar en el momento de la compra de los alimentos su fecha de vencimiento y sobre todo en los alimentos frescos la preservación de la cadena de frío. Bueno, prevención básica, fijarnos en la fecha de vencimiento del producto que estamos comprando y muchas veces cuando uno va al supermercado la confianza nos juega una mala pasada, agarramos de la góndola pensando que eso tiene un vencimiento holgado y nos damos cuenta que por ahí inclusive hasta venció el día anterior, llegamos a casa, queda en la heladera, lo consumimos y después vienen los problemas. Y por otra parte, recién la nutricionista nos explicaba de la manipulación y el cuidado. ¿Cuántos días una comida preparada puede mantenerse en la heladera? Máximo 2, ¿no? Depende de la comida, ¿no? Depende cuánto tiempo estuvo para ser procesada y ya estuvo en la heladera. Lo podemos preguntar a Bueno, porque Paola esto también, porque muchas veces nos dicen que uno queda la sensación que queda un plato de comida y bueno, no lo vas a tirar, por supuesto, esto se recicla, lo comerás mañana lo no comes, pasan 2 días, pasan 3 días. Hay un tiempo máximo que se puede guardar, inclusive estando en la heladera, la alimentación. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Y te acordás cuando, ya que hablaste del tema del supermercado, que nos habían enseñado que si el alimento está escarchado en la heladera del supermercado es porque en algún momento se cortó la luz, se apagó la electricidad de la heladera, se humedeció y nuevamente al helarse se escarcha. Así que ese no hay que agarrar. Claro, porque se cortó la cadena de frío. Tenemos que hacer la primera pausa. Recuerden que tenemos, para después de la misma, vamos a estar hablando de 2 temas muy, pero muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Cómo prevenirlas, cuáles son los síntomas. Esto también en un ratito estaremos hablando de duelo, del duelo frente a una pérdida, la tristeza, la depresión. ¿Cómo son estos procesos? También con un especialista. No te muevas, ya venimos. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo.